Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y, cierto, el tema es, estamos hablando, o hablamos, mejor dicho, sobre pilares, ¿ya? Pilares que nos ayuden, cierto, a sostener una construcción, un edificio. En el caso metafórico estamos hablando de nuestras propias vidas. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya? Yo recuerdo mi día de infancia, para que ustedes vean que tengo muy buena memoria. Cuando me portaba mal, mi madre me disciplinaba. Mi padre me disciplinaba. Algunas veces las disciplinas eran muy duras. No te voy a contar ni voy a hablar mal de mi papá. No es el objetivo de este mensaje. Pero siempre me acuerdo que eran correcciones. Eran declaraciones como, no tomes eso, no hagas esto, ya, limpia esto, vuelve a hacer esto, no hagas esto, te dije que no lo hicieras, y bueno, y te dije que no lo hicieras, y cuando ya el tono de la voz subía, ya era zona de riesgo, zona peligrosa, ¿no? Hasta que llegaba el momento en los cuales uno pensaba y decía, el mal ya pasó, ¿no? El peligro ya pasó, hasta que te llegaba el chilenazo, hermano, la chinela, así, ¿no? O el latigazo del correazo. En el campo eran más duritos, ¿no? Usaban el rebenque. Y uno como que ahí como que reaccionaba, ¿no? Cuando era niño uno como tendía a reaccionar emocionalmente, lloraba, y cuando uno llegaba a la adolescencia ya no podía llorar, se ponía un poco más rebelde. Quizá esas cosas nunca les pasaron a ustedes, ya, pero a mí me pasaron montones de veces. Pero lo más interesante es cuando parecía que a mi padre o a mi madre les venía así como un toque de arrepentimiento, como una sensación así como, ok, no es suficiente con pegarle, hay que, capaz que fue muy duro, ¿no? Y se te acercaba el papá y tu mamá y te decía, ¿sabes qué? Esto yo te lo digo por tu bien. ¿Te dijeron alguna vez eso? Te dieron duro, ¿no? Uno no entendía mucho, pero te decían, esto te lo digo por tu bien. Y uno piensa, ¿por qué? Por el bien. Cuando uno es jovencito, adolescente, no entiende mucho y no entiende. Y entra en rebelión y vamos ya, viva la independencia. Pero cuando tú te pones más viejo, como que tu retroceso, vuelves a esa etapa y dices, no, mi padre tenía razón. La verdad es que mi viejo, ¿viste? Mi viejo, sí, me corregía por el bien. Otros no, otros terminaron, no quieren saber nada del viejo, pero no nos vamos a meter en ese tema. Cuando tengamos clase de paternidad, podemos meternos en ese tema. Pero quiero detenerme un poquito en esto, ¿no? ¿Cuándo un mandamiento? ¿Cuándo una orden te puede hacer bien? Cuando decíamos el día viernes, ¿cierto? Un mandamiento puede alegrar el alma, o una ley convertir el corazón. ¿En qué momento, cierto, nosotros podemos llegar a pensar que la ley puede ser un factor de consuelo y de esperanza para el alma angustiada?
Esto es lo que va a decir el Salmo 119. Ustedes pueden leerlo, son unos cuantos versiculitos, por ahí 170 y algo de versículos, ¿no? Y todo el capítulo, todo el 119 del Salmo, ¿no? Está centrado en cuán hermosa y maravillosa es la ley de Dios. Cuán maravilloso es el mandamiento de Dios. Pero la pregunta así, viste, a sangre fría, es ¿en qué momento un mandamiento puede ser de bendición? ¿En qué momento una obligación, una demanda puede dar como resultado algo positivo? Que realmente cuando alguien te dice, esto te lo digo por tu bien, esto te lo digo, cierto, para que te vaya bien en la vida. Yo recuerdo que a veces los profesores también les daba como ese saltecito de moralidad y se te acercaban y te decían, esto te lo digo por tu bien. Cuídate, cuida tu salud. Cuida de no salir, no te juntes con esa persona. No te juntes, no vayas con esos amigos. No vayas a esa fiesta, no entres a ese lugar. No vuelvas a esa casa, no te juntes con esa amiga. Todo este tipo de consejos en un momento pareciera que no nos hacen bien. Y la gran pregunta es en qué momento nosotros perdimos de vista el entender que la ley de Jehová, que el mandamiento de Dios puede ser de bendición para la vida de una persona. Lamentablemente quizás el legalismo, esto de la obligación sin entendimiento, esto del mandamiento de la verdad obligada, reprimida, impuesta, posiblemente hayan conducido a la persona a mirar la ley y el mandamiento como algo tan negativo. Otro de los elementos que quizás nos llevó a perder el valor de la ley es que tiene que ver, ¿cierto?, con esto de la persona que te obliga, pero no lo vive. ¿Ya? Y Jesucristo mismo le decía a los fariseos, le decía, ustedes atan cargas sobre las personas que ni ustedes mismos pueden llevar y ni ustedes mismos quieren llevar. ¿Tá? Un día estoy en la casa de una pastora, siempre cuento esta historia, y estoy conversando con los pastores en un momento muy espiritual, se puede decir, ¿no? Y de pronto pasa la hija, corriendo descalza, hermano, descalza, era invierno, frío, y pasa corriendo por al lado de nosotros. Y la pastora parece que se olvidó que estaba conmigo y le grita, no te he dicho que tienes que calzarte porque te vas a enfermar, te vas a engripar, ¿viste? Y la hija la mira, se da vuelta y la mira y le dice, pero mamá, tú haces exactamente lo mismo. La madre le mira y le dice, tú haces lo que yo te digo, no lo que yo hago. Opa. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántas personas hay así que saben el mandamiento, saben lo que tienen que hacer, pero no lo viven? Yo recuerdo, un día estoy en el hospital, otra historia, de ahí continúo. Ya, no sé si les gusta la historia, estaba trabajando en el hospital, ya, era cierto ingeniero en la programación, cierto, del ornato y la belleza del hospital. No, trabajaba como limpiadora ahí, ¿no? Y me recuerdo que un médico, yo le llevé unos papeles al médico, y el médico como que quiso practicar lo que estaba mirando, ¿no? Y me dice, mira, vení. Viste que a veces los médicos no tienen mucho que hacer, vení. Y me muestra, cierto, las placas que él estaba revisando. Era un hospital llamado el Hospital del Tórax, y me dice, mira este. ¿Viste esto que está todo blanco? Me dice, todo eso, el pulmón ya no existe. Todo eso fue comido, me dijo, por el cigarro, por el cáncer. Esta persona, me dijo, tiene pocas probabilidades de vida. Él estaba revisando las placas de algunos pacientes. Y yo me quedé sorprendido y con una sensación de, ok, no hay que fumar. Y de hecho, él mismo me dijo que ese hospital
era el hospital principal de los clientes de la compañía de tabaco. Así me dijo. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando vino el tiempo del descanso, la gente con su ollita, ¿viste? Salían ahí a la placita a comer. Enfermera, médicos. ¿Y quién estaba ahí afuera fumando? El doctor. El doctor. El mismo doctor que me había dicho, hey, mira esta placa, mira esto, de esto se está muriendo la gente. Quizás el grave problema de la ley no es la ley. El grave problema, cierto, del mandamiento no es el mandamiento. El grave problema es que hay tantas personas, tanta gente que no sabe, no puede o no quiere vivir el mandamiento, que uno dice, bueno, todos pecan, todos fuman, todos toman, todos son malos. Y yo he descubierto una cosa, que cuando la gente practica algo que no está bien, ¿ya? La sensación que tiene es que todos los demás hacen lo mismo. Que todos los demás son tan malos y tan perversos como es él. Y es un falso sistema de creencia. Déjame hablarte un poquito del contexto de este pasaje. El pueblo de Israel estaba en su decadencia más grande. El pueblo de Israel, cierto, había perdido su visión de Dios. Había caído en una tremenda apostasía. Y quizás con la historia de Jeremías, el pueblo de Israel había tocado fondo. Lo más fondo. Estaban llenos de pecado, llenos de idolatría, llenos de perversión, mentir, robar, adulterar. Dice Jeremías capítulo 7, era lo que ellos estaban habituados a hacer. Y en medio de toda esa crisis, ¿cierto? Dios levanta al profeta Jeremías. Juicio tras juicio. Juicio viene sobre la casa de Israel. Juicio viene, ¿cierto? Sobre este templo. Porque lo han convertido en cueva de ladrones. Y todo eso trae desesperanza. Trae tristeza. Trae amargura. Y en medio de toda esa desesperanza, viene esta voz profética que Dios le da a Jeremías. Y le dice, mira, vienen días en que yo voy a establecer un nuevo pacto. O sea, la historia va a cambiar. La historia ahora va a ser distinta, porque este pacto que yo voy a hacer con ellos no va a ser como el pacto que yo hice con sus padres en Egipto, ¿se acuerdan? No, perdón, en el desierto, en el monte Sinaí. Ahora el pacto que yo voy a hacer, en vez de escribirlos en tablas de piedra, la voy a escribir ¿dónde? En el corazón. Voy a poner mis leyes en su corazón. Las voy a escribir en su mente. Y este pacto, ¿cierto? Será un pacto distinto, porque ya la gente ya no estará viendo algo externo, sino que estará, ¿cierto?, viendo algo interno, algo de adentro. O sea, es adentro donde Dios va a poner sus leyes. Es adentro donde Dios va a poner los mandamientos. Es adentro donde Dios lo va a escribir. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad. Esto no tiene nada que ver con no mientas, no robes, no mates, no adulteres, no forniques, no hagas esto, no hagas los otros, sino que esto tiene que ver, ¿cierto?, con la disposición que cada persona va a tener al encontrarse con el Creador del universo. Que cuando las personas se encuentren con el Creador, ya no van a tener que estar mirando algo externo, sino que ese encuentro será tan poderoso, tan maravilloso, que Dios mismo, a través de su Espíritu, haría habitar principios y valores en la vida de las personas. ¿Por qué es tan importante esto? Esto es tan importante, pero tan importante, porque vivimos en una generación donde la mayoría de los problemas que el hombre tiene, los tiene en su mundo interior.
los tiene ahí adentro. Preguntas sin respuestas, sentimientos encontrados, luchas emocionales, cosas que incluso a nadie le cuentan. Hay gente que vive tormentos en su alma, ¿cierto? Y nunca nadie lo sabe. Yo he conocido de familias en las cuales yo personalmente he estado con ellas y me han dicho, yo no sé por qué mi hija se suicidó. Yo no sé por qué se quitó la vida. Era una joven feliz, era una joven con proyección. Ella llegaba de la facultad cada día y se veía plena. Pero un día, su hermana de 15 años entró a su pieza y la encontró ahorcada. Y tú te preguntas, pero si toda la familia decía, se veía tan feliz, estudiando, buenas notas, académicamente excelente, ¿qué la llevó a quitarse la vida? ¿Qué le llevó a terminar con todo? Oiga, usted ni se imagina cuánta gente hay así. Usted ni se imagina cuántas personas están viviendo un caos en su mundo interior. Hay padres que no tienen idea lo que viven sus hijos, porque está ahí adentro. Hay personas que se han transformado en expertos artistas para vivir externamente delante del público, ¿cierto? Una imagen, pero interiormente viven un caos, desesperanza, crisis. Si a eso le añadimos, ¿cierto?, las dificultades de la vida, ahí está el empresario, que por querer resolver, ¿cierto?, su crisis de deuda, se va endeudando, y llega un momento donde ha cavado un pozo tan hondo, que no puede salir de él. Tenía la esperanza que en algún momento, cierto, pidiendo un préstamo, sacando otro, poniendo por aquí, iba a terminar con todo su conflicto. Un día me encontré con un conocido, casi amigo, en una plaza, no un empresario, venía saliendo de la cárcel, ¿no? ¿Y por qué venía saliendo de la cárcel? Porque sencillamente ya era tanto la crisis que en aquella época eran los cheques, no daba cheques sin fondo con la esperanza de que a fin de mes iba a cubrir el cheque, pero el cheque quedaba sin fondo y a quien se lo había entregado lo terminaban demandando. O aquella chiquilina que llega a su casa llorando, se encierra en su cuarto sin que nadie sepa, en una depresión terrible. ¿Por qué? Porque acaba de terminar con su pareja, con su novio, con su amor. Hasta se había tatuado, esto es parte de mi imaginación, no es que sucedió, pero por ahí puede haber alguien. Hasta se tatuó el nombre del tipo, hermano, Tito. No, estoy bromeando. ¿Ya? No sé. Se tatuó, viste que hay algunos que se tatúan el nombre porque tenía la expectativa, la enorme expectativa, la convicción, la seguridad emocional que ese amor iba a ser para toda la vida, hasta que la muerte los separara. Sin embargo, ahora rompió y ya tiene el nombre de Tito por acá, el de Pedro por acá, el de Luis por este otro. No, estoy bromeando. Pero llega un momento donde la persona cava un pozo tan hondo, que ya no sabe cómo resolver su conflicto, ya no sabe cómo resolver su crisis. Su mente navega en las profundidades de la desesperanza y por eso muchos detonan, pierden su identidad, pierden su carácter, se traicionan a sí mismos, se engañan a sí mismos. Y una de las cosas que podemos descubrir, que las leyes externas, los mandamientos externos, por más buenos que sean, no logran transformar la vida de la gente. Por más que mi papá me decía, no tomes, no te juntes con esos amigos, no salgas para allá. No sé si le pasó a usted, capaz que yo soy el único pecador aquí. Pero por más que mi papá me aconsejaba buenas cosas, yo no seguí el consejo de mi papá. No lo seguí.
Y créame, hay un montón de personas que conocen la verdad, que conocen el mandamiento, que saben lo que tienen que hacer y no lo saben. Mentalmente lo saben, pero algo ahí adentro les lleva a exclamar como el apóstol Pablo, queriendo hacer yo lo bueno, hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, la brillante idea que Dios le entrega a Jeremías, la palabra profética, en medio de todo ese caos que había en Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser destruido, el templo iba a ser destruido, ¿me entiende? La nación sería llevada a la cautividad. Dios tiene el hermoso y maravilloso plan de redención, que tendría ahora que ver con algo más personal, con algo más íntimo. Y la idea central del corazón de Dios es precisamente un cambio de corazón. Es un cambio interno. Mira, quiero que veamos Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Fíjate en esta declaración, y haré que andéis en mis estatutos. Cuando Dios me empezó a perseguir, yo también había tocado fondo. Estaba en una depresión tremenda, mis padres separados, mi hermana separada de mi cuñado, la casa se nos había caído, yo vivía solo, mi familia alquilaba otro lugar y estaba consumido por una guerra y lucha interior sin precedentes. No sabía cómo resolver esa crisis en mi alma. Cuando Cristo empezó a seguirme, yo empecé a entender que Dios quería algo conmigo, pero mi gran dificultad mental era esta. Aunque yo tomara una decisión por Dios, yo creo que no puedo obedecer a Dios. La sensación que yo tenía es que yo no podía comprometerme con Dios porque no tenía la capacidad. Quizás en épocas pasadas había tomado la decisión de cambiar, la decisión de decir, ok, yo ahora me voy a portar bien, ahora yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero pasado el tiempo, yo volvía exactamente a hacer lo que no debía hacer. Entonces estaba como frustrado con mi deseo de querer amar o de querer servir a Dios y de entregar mi vida al Señor. Esa era la gran mentira que yo tenía en mi mente. Hasta que un día el Señor vino a mi corazón. Y ese venir a mi corazón trajo una esperanza distinta. ¿Y cuál fue la esperanza distinta? La esperanza distinta fue que ahora no era que yo tenía que cambiar, porque mi padre me decía, tenés que cambiar, tenés que portarte bien, tenés cierto que obedecer a tu mamá, tenés que hacer, no, ahora ya no era yo solo que tenía que hacer las cosas, ya no era yo cierto el que tenía que planificar, pensar, ordenar, sino que había algo dentro de mí que me iba a ayudar a hacer lo que Dios quería que hiciera. Había algo dentro de mí que yo ya no tenía que esforzarme tanto para no mentir, por ejemplo. No andaba repitiendo todos los días, no tengo que mentir, no tengo que mentir, no tengo que mentir. Porque entre más yo repetía, no tengo que mentir, ¿qué iba a suceder? Iba a mentir. Por lo tanto, cierto, algo dentro de mí se encendía y me decía, no necesitas mentir, no necesitas robar,
No necesitas, cierto, fornicar. No necesitas, cierto, dar un cheque en blanco. No necesitas, cierto, hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque sencillamente había algo dentro de mí que sabía que era Dios. Y que ese Dios que estaba dentro de mí me estaba dando leyes, ordenanzas y mandamientos que juntamente con Él, yo iba a caminar rumbo a esos mandamientos. La palabra pacto quiere decir testamento. La palabra pacto quiere decir acuerdo. Habían varios tipos de acuerdo. Por ejemplo, había un acuerdo mutuo que se llamaba pacto de igualdad. El pacto de igualdad lo hacían dos tipos de personas que tenían poder, y ya que tenían una igualdad de poder, para no seguir matándose, hacían un pacto de igualdad. Pero había un pacto que se llamaba pacto soberano. Y era un pacto donde el súbdito no podía cumplir. No podía cumplir porque era súbdito, era inferior. Pero el soberano, por sí mismo, se comprometía a cumplir ciertas reglas. Por sí mismo se comprometía, cierto, a amar, a perdonar, a dar oportunidades, a enseñar, a corregir, a redarguir. Y lo que Dios hizo en este nuevo pacto no fue quitar las leyes del Antiguo Testamento. Y lo dijimos el viernes. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Y es curioso que este pasaje de Jeremías, que yo acabo de leer, también está en el libro de Hebreos 2 veces. En el capítulo 8 y en el capítulo 10, como dando un énfasis fuerte a este nuevo pacto. Pero una de las cosas que descubrí es que cuando hablamos de nuevo pacto, no hablamos de cambio de leyes. A ver, diga conmigo, wow. De nuevo, wow. Cuando hablamos de nuevo pacto, no hablamos de cambio de leyes, ni tampoco hablamos de anulación de leyes. Lo que sí dice el texto bíblico, pondré, ¿qué cosa? Mis leyes, ¿dónde? En el corazón. Eso lo leyeron ustedes recién. Voy a poner mis leyes en el corazón. No dice, yo voy a cambiar las leyes. Dice, son las mismas leyes que están escritas ahí. ¿Ya? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. No te inclinarás delante de ellos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. 6 días trabajarás y al séptimo lo consagrarás para el Señor. Curioso, ¿no? Hay gente que tiene como temor de invertir un día completo en el Señor. Porque ahora todos los días, cierto, hay que servir al Señor. Es como el diezmo. Hay gente que dice, no hay que pagar el diezmo porque ahora hay que darle todo al Señor. No dan ni todo ni el diezmo. Curioso, ¿no? Un detalle. Ahora bien, lo otro cierto es que nosotros descubrimos a través de esto, de honra a tu padre y tu madre, no robes, no mates, no cometas adulterio, no codicies. ¿Nada cambió? Absolutamente nada cambió. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora ya no están escritos en un muro, sino que están escritos ¿dónde?
En el corazón. Ya no hay una obligación de alguna persona que dice, no, porque el día de reposo es el sábado, no es el domingo. Y la gente entra en una cosa mental, porque ahora está en el corazón. Y fíjate lo que dice el versículo 34, y con esto, de Jeremías, ¿no? Y con esto termino, que a mí me llama mucho la atención, quizá lo vamos a leer. Volvamos ahí a Jeremías, capítulo 31, y veamos el versículo 34. A mí me llama, obsérvalo, míralo, detente. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí hay un misterio revelado. ¿Y cuál es el misterio revelado? Es que la gente siempre anda buscando quién tiene la razón. La gente siempre anda diciendo, bueno, ¿cuál es la sana doctrina? Entonces tenemos miles de maestros que te dicen, usted está equivocado porque es el sábado el día de reposo. Y hay otros que dicen, usted está equivocado porque la salvación no se pierde. Y otros te dicen, no, usted está equivocado porque la salvación no se pierde. Y otros te dicen, no, usted está equivocado porque las manifestaciones del Espíritu fueron para el primer siglo, ya no existen. Y otros te dicen, no, usted está equivocado porque sí, los milagros y el poder de Dios existe. Y tú te pones a escuchar maestros y te confundís más. Y te preguntás, ¿quién realmente tiene la razón? Bueno, aquí hay un misterio impresionante. ¿Y cuál es el misterio? El misterio está en que Dios pondría sus leyes en tu corazón y las escribiría ¿dónde? En tu mente. Y es curioso porque te dice, nadie te va a decir conoce al Señor. ¿Por qué? Porque la experiencia del Espíritu de Dios en ti, de la revelación de la palabra en tu espíritu, da testimonio de que Él es Dios y de que Él es verdadero. Y ahí se manifiesta algo que se llama la gracia. Porque ya nadie te está diciendo lo que tienes que hacer. Y nadie te está diciendo cómo lo tienes que hacer. Tú empiezas a descubrir que algo dentro de ti te muestra lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí me entiende? Es Dios. Es el Espíritu Santo. Es la ley de Jehová que alegra el alma, que convierte el corazón, que te pone ese bichito que te dice, hey, 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 no haga eso, cuidadito tus ojitos lo que ven, hey, 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 no hable eso. O sea, algo ahí adentro, algo ahí, que no te produce atadura, no te produce carga, no te produce peso, no te produce religiosidad, sino que te hace vivir el cristianismo. Con esto termino, creo que ya lo había dicho, pero ahora sí, con esto termino. Hace unos años atrás tuve un personal, fue estudiante primero y después él trabajó conmigo en Chile y después vino en la parte de plantación de nuestro ministerio acá en Montevideo, vino y trabajó el primer año. Era un jovencito, tenía 17 años, 18 años cuando él vino. Un joven muy lleno del Señor, un joven muy amante de Jesús. Y yo recuerdo que había un ambiente en la base en Chile casamentero. ¿Qué significa esto de casamentero? De que como que querían verlos en pareja a los chiquilines, ¿me entiendes? Como, mira, hay una chica que está orando por ti, mira que hay un chico que está orando. Ese ambiente de ¿y cuándo? Y este muchacho era un muchacho muy serio, muy responsable, que podría ser un buen candidato para cualquier sierva del Señor, ¿no? Cualquier sierva del Señor podría decir, he aquí un buen candidato para esta sierva. Y de hecho habían algunas hermanitas muy cariñosas que de vez en cuando se le acercaban. Y yo le pregunté un día, ¿no? Y dije, ¿vos qué pasa contigo? Y él me dice, no. Me dice, Dios me trajo a tomar este curso
y yo vine a tomar este curso. Entiendo que no es el tiempo para comprometerme emocionalmente. Y curiosamente, este muchacho hizo un curso excelente. Después vino a trabajar con nosotros, soltero. Y nuevamente, había pasado un par de años, pero seguía con la misma convicción. Algo dentro de él le decía que no era el tiempo y que la sierva del Señor no estaba por ahí. Olvídate, pues si tenés duda, andás buscando algún siervo del Señor por ahí, ¿no? Pero él tenía esta seguridad interna. Hoy en día, este muchacho que ya es un hombre mayor, casado, tiene hijos preciosos, es pastor de una iglesia en su país y sigue con el mismo fuego, con el mismo ánimo, con la misma pasión. Y tú te preguntas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo podría darle 5 clases básicas de cómo mantenerse íntegro y no caer en pecado hasta el matrimonio. Yo no sé si este muchacho recibió alguna enseñanza así, pero una cosa sí yo estoy seguro, que este hombre tenía una relación tan personal con Dios, tan íntima con Jesús, que de una u otra manera Dios lo iba dirigiendo a cumplir la ley del Señor, esta ley que alegra el alma, esta ley cierto que convierte el corazón de la persona. Y yo lo veo sirviendo a Jesús. La palabra que yo tengo para ti es que si queremos edificar un pilar que sostenga nuestra construcción, si queremos levantar una iglesia firme, si queremos levantar, cierto, nuestras propias vidas, si tú quieres levantar tu vida y crecer en ella y ser una persona de éxito, no hay mejor manera que los mandamientos y los principios de Dios. Que los mandamientos y los principios que Dios nos ha dado no es para complicar tu existencia, es sencillamente para enderezar la vida de la gente. Y que si nosotros los cumplimos, aunque otros te llamen de arcaico, de religioso, de retrógrado, de medieval, créame, los resultados finales van a ser de tanta bendición. La obediencia al mandamiento, superar las crisis emocionales, superar la ansiedad, la soledad, la depresión, la tristeza que puede haber en una muchacha que acaba de romper su corazón por la relación sentimental. La mejor manera de poder vencer esa crisis es aferrarse a la verdad de Dios, a los mandamientos del Señor, esperar el tiempo de Dios y ver que Dios no miente y que Dios realmente quiere que tú seas una persona próspera y que Dios realmente quiere que tú seas una persona feliz. Dios puede volver a prosperar al empresario en crisis y Dios puede volver a ser feliz a la señorita que acaba de destruir su relación emocional. Por los 2 ejemplos que puse. Quiero que nos pongamos de pie. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y este pacto está basado en la realidad que nosotros no podemos cumplir por nosotros mismos. No podemos no mentir por nosotros mismos. No podemos no engañar por nosotros mismos y no autoengañarnos por nosotros mismos. No podemos. No podemos decir yo a partir de mañana voy a ser una persona más buena, mejor, como algunos políticos en este país nos están diciendo. Si usted vota por mí, a partir de mañana la historia en Montevideo va a cambiar. Tengo el temor, el gran temor, que a partir de mañana la cosa va a seguir siendo igual. Va a llegar al basurero y va a ver que está lleno. No solamente que está lleno, sino que está todo por alrededor. Quizá en estos días previos a las elecciones lo limpiaron, como alguien me dijo por ahí.
Quizás sea por las elecciones nomás. Dios quiere poner leyes que verdaderamente transformen. Si tu vida transforma, la historia puede cambiar. Cierra tus ojos. Dale gracias a Jesús por ese pacto que Él ha hecho contigo. Y lo hizo a través de su sangre preciosa, a través de su propio cuerpo. Él rompió las maldiciones. Él quitó la ansiedad. Él quitó la enfermedad. Él rompió este espíritu de muerte. Y aunque nadie quizás conozca lo que está pasando en tu mundo interior, el Señor sí lo conoce, el Señor sí sabe qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que vives. Sabe cada pensamiento cuando tú llegas a tu cuarto o cuando tú llegas al lugar que nadie te ve. Él sabe las lágrimas que derramaste anoche. Él sabe el tormento que estás viviendo por una separación, por una traición. Lo conoce, porque Él está ahí. Él está en ese mundo interior. Él está percibiendo lo que tú estás percibiendo. Señor, yo en esta mañana quiero orar, pedir que los cielos sean abiertos, que la presencia de tu Espíritu venga sobre nuestras vidas. Señor, tú prometiste que quitarías el corazón de piedra y pondrías un nuevo corazón. Y no solamente eso, sino que pondrías tu Espíritu. Pondrías tu Espíritu, y yo oro que tú enciendas tu Espíritu en nuestras vidas. Vamos a adorar, una adoración, eso es. Aleluya. Aleluya. Él está aquí. Por siempre tú conmigo. Aleluya. Todopoderoso, fuente de mi vida. Adora al Rey. Adora al Santo de los Santos. Él está aquí. Aleluya. 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 El poder del Señor en este día está ministrando tu vida. Pone fin a toda enfermedad. Él está cambiando historias. Alfa y Omega, el que inicia toda libertad. Él está trayendo una revelación. Pone fin a la cautividad. Eres el principio y final. Eso es. Alfa y Hay poder en Dios. el que inicia toda sanidad. Hay poder en el Señor. Pone fin a toda enfermedad. Él puede cambiar la historia. Eres el principio y final. Él puede cambiar la historia. Adora al Rey. El que inicia toda libertad. Eso es. Pone fin a la cautividad. Eres el principio y final. Toma conciencia de lo que estás cantando. Toma conciencia de lo que estás cantando. Eso es presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Eso es. Por siempre, por siempre. Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. Él es todopoderoso. En esta mañana el Señor reprende esos falsos sistemas de creencia,
esa mentira del diablo, ese engaño que nos quiere hacernos olvidar que Él es todopoderoso y que Él siempre está con nosotros, que su presencia pueda acompañarte en este día. Hay espíritu de sanidad, hay espíritu de liberación. El Señor reprende la muerte, Él quita la ansiedad, Él echa fuera la enfermedad. Él trae vida y vida en abundancia. Estas son sus leyes, estos son sus mandamientos, estos son los deberes, estas son las obligaciones que Él nos ha entregado. Y esta es la promesa que Él estaría contigo todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor me dice en esta mañana que Él está cambiando sistemas de creencia. Él quiere traer nuevas ideas, las enseñanzas que estás recibiendo, los deberes que estás recibiendo, están produciendo transformación en tu mundo interior y sanidad en tu mundo interior. Señor, gracias, gracias, gracias Espíritu Santo. Créele a Dios, créele, créele. Créele, 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 créele.